Muy bien, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, hermanos. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Sí, amén. Vamos a seguir con la segunda parte, hermanos, que nos quedamos la semana pasada, de lo que es la disciplina en la iglesia, hermanos. Siempre bien importante, hermanos, entender que la Biblia nos enseña de todas las áreas de nuestra vida lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista, 1 Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo, bendice tu palabra, gracias porque la tenemos en nuestro idioma y porque la podemos entender ahora que somos salvos, pero sobre todo, mi Dios, ahora que tú nos hablas por medio de ella. Señor, que la predicación de tu palabra pueda ser de mucha bendición, pero sobre todo, Señor, da un corazón dócil y que la palabra caiga en tierra buena, Señor, para que cree fruto. Y, Señor, ayúdanos, oh Dios, te necesitamos tanto en nuestras vidas, Señor, que pues reconocemos que sin ti pues estamos perdidos, mi Dios. Gracias te doy por este tiempo, bendice todo lo que vamos a hacer aquí, que tu Espíritu Santo esté en control, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordando un poquito, hermanos, de la semana pasada, voy a hacer una remembranza, un recordatorio. El primer punto que vimos, hermanos, era el precepto o las razones de la disciplina. La primera parte que vimos, hermanos, es que podemos disciplinar por varias razones. No es por lo que al pastor se le va a antojar, no es por lo que la iglesia cree, es por lo que la palabra de Dios dice. La disciplina, hermanos, se aplica para aquellas personas que están fuera de las normas establecidas por Dios. Por aquello que ya Dios ordenó, hermanos, es donde se aplica la disciplina. El ejemplo que nos daba la lección es, por ejemplo, cuando el medicamento, la medicina ya no puede hacer un efecto en una enfermedad, digamos en algún tumor, ahora tiene que venir una operación. Y dentro de esa operación para extirpar ese posiblemente tumor maligno, ¿verdad? La primera parte que vimos era una falsa enseñanza, una persona que causa conflictos o divisiones, el caminar pecaminoso de nuestra vida o un espíritu avaro. Son algunas de las razones que vimos que se puede aplicar la disciplina. Hermanos, ¿por qué se les enseña esto? Porque es importante, hermanos, que sepan que en la iglesia hay disciplina. Hay una manera ordenada de hacer las cosas. El número 2, vimos la prevención de la disciplina. Hermanos, también la iglesia está instituida para prevenir la disciplina en los hermanos. Porque luego, hermanos, me ha tocado que hermanos hacen cosas que no son correctas y directamente, hermanos, dice: es que usted nunca nos dijo. Hermanos, no se puede aplicar una disciplina si directamente el hermano o la hermana pues no se le había advertido, ¿va? Ahora, por eso predicamos toda la palabra de Dios, amén, hermanos. Creo que la mayoría no tienen excusa, pero para eso, hermanos, debe haber una instrucción apropiada. Cada mensaje que se predica en este púlpito, hermanos, debe de ser claro, preciso, y las necesidades que tiene cada hermano y hermana, ¿verdad? También hay un juicio propio. Lo que vimos en juicio propio, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos un juicio para decir: bueno, si yo sigo haciendo esto, yo sé que me van a agarrar, o yo sé que esto está mal, yo sé que voy a pagar el precio. Tenemos un juicio propio, hermanos, que tenemos que aplicar para evitar o prevenir una disciplina en la iglesia. ¿Ok, hermanos? También vimos que el punto número 3, el proceso de la disciplina, hermanos. ¿Cuál es el proceso de la disciplina? Número 1, hermano, o inciso A, es que debe haber una disciplina con un hermano en conflicto. No se va a disciplinar a alguien que pues no está haciendo nada, ¿verdad? O sea, se le va a disciplinar a alguien que está haciendo algo fuera de las cosas correctas. ¿Cuál es la manera, hermanos? Vimos ahí en Mateo 18, 15 al 17, que primeramente es hablar con él. Si no entiende, traer unos hermanos de testigos, y si no entiende con eso, exponerlo a la iglesia. Y si no entiende con la iglesia, hermanos, pues muchas gracias por participar, ¿va? Vaya con otra iglesia, vaya con otro tipo de denominación que puedan ellos apoyarle en su desobediencia, hermanos. Pero directamente, hermanos, ese es el orden que la Biblia enseña. También, hermanos, debe haber un proceso de disciplina, por ejemplo, con un miembro que anda en pecado. El miembro que anda en pecado, hermanos, la iglesia tiene toda la autoridad. Ahora recuerde, estoy diciendo miembro. No es un visitante, no es aquel que... No, es un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia que anda en pecado, hermanos, se le puede investigar, se le puede identificar si está realmente pecando, hermanos. Muchas veces es por chisme, ¿va? Porque alguien estuvo diciendo
situaciones que estaban pasando algunos hermanos, y bueno, se investiga para ver si realmente es lo que se dice de ese hermano o esa hermana. ¿Para qué? Para poder indagar y poder llevar una disciplina por parte de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Bueno, hermanos, ahora vamos a ir al punto número 4, hermanos. Después de ver estos 3 la semana pasada, hoy vamos a ver el punto número 4, solamente hice un recordatorio. Y hermanos, vamos a ver el siguiente punto, hermanos, es ¿cuál es el propósito de la disciplina, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Pastor, ¿por qué disciplinan en la iglesia? Hay 2 razones, hermanos, por las cuales se disciplina en la iglesia. La primera es, hermanos, para santificar su iglesia, para que el lugar donde estemos esté santificado. Si no, hermanos, pura maldad, puro odio, puras rencillas, puros problemas, hermanos. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, mire, vamos ahí en nuestro pasaje inicial, 1 Corintios 5, 7, hermanos. Ahí nos habla, hermanos, la primera disciplina, hermanos. Necesitamos aprender a mantener la iglesia limpia, santa, porque, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Mire, 1 Corintios 5, 7, ahí está el primer punto, dice, limpiaos pues. Hermanos, la iglesia debe de estar, ¿qué? Limpia. ¿De qué? De la vieja levadura, de la vieja vida que teníamos, del pecado en donde nos sacó Cristo. ¿Para qué, hermanos? Y para que seáis nueva masa en las manos del Señor para moldearnos, hermanos, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, nuestro sacrificio, nuestro pago es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, hermanos. Primera parte, hermanos, es para la santificación o la santidad de la iglesia. Mire 1 Corintios 5:3, hermanos. Mire, hermanos, ¿por qué a veces, hermanos, necesitamos aplicar disciplina? Mire, la iglesia de Corinto estaba pasando una situación muy fuerte. Dice aquí, porque a los que están fuera, por 1 Corintios 5:13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues, ¿qué? A ese perverso de entre vosotros. Hermanos, Dios juzga, hermanos, pero Dios, hermanos, trae a condenación el pecado que no se quiere quitar, y es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad tuya, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad de una asociación, hermanos, no es responsabilidad de una organización, es responsabilidad de Dios corregir a sus hijos. Amén. Solamente la iglesia dice, tú no quieres ser corregido de la manera que más fácil, entonces allá afuera tú te vas a encontrar con Dios. Dios te va a disciplinar a ti, porque no quieres dejar tu pecado y tu maldad. ¿Me está entendiendo, hermanos? Por eso es importante que la disciplina, hermanos, no es para mal. No es que el pastor la traiga con alguien. Es porque necesita la iglesia permanecer en santidad. Si no, imagínense el hermano que anda en pecado y el otro hermano o el hermano lo ve y dice, pues si él anda así, pues yo, ¿por qué no? ¿Me entiende, hermanos? Hermanos, no es para vivir una iglesia liberal. Hermanos, no somos iglesias liberales. Somos iglesias que van bajo el orden de la palabra de Dios. Vaya conmigo, hermanos, Gálatas 6:1, hermanos. Segunda parte, hermanos. Primera parte por la cual tiene el propósito de la disciplina, hermanos. Segunda parte, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué, hermanos? Ahí está el segundo propósito de la disciplina, la restauración. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o en pocas palabras, que también caigas en el mismo pecado, ¿verdad? Hace tiempo, hermanos, escuché de un pastor que cayó en una situación inmoral, pero, hermano, ese pastor, hermanos, a la misma iglesia pidió restauración, y la iglesia se enojó con él y lo trató feo y lo expulsó. Hermanos, esa iglesia, hermanos, está pero bien mal ahorita, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque no aplica principio. Hermanos, hermanos, esa iglesia es una iglesia carnal. Dice la palabra, vosotros que sois espirituales. Una persona que no es espiritual, ¿qué es? Carnal. Y el carnal actúa como una persona carnal. Entonces, en esa carnalidad, hermanos, directamente lo que está haciendo la persona es afectar más a las personas que le rodean que restaurarlas.
Hermanos, todos podemos caer en pecado. El que esté, perdón, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No, a mí nunca me va a pasar eso, pastor. ¿Seguro? ¿Segura? Entonces, hermanos, siempre, por favor, piensa en tu corazón, hermano, piensa en tu vida, hermanos. Nunca juzgues a alguien porque cae en pecado o porque está haciendo algo mal. Restáurale, dile, corrígele, adviértele. ¿Para qué? Para que no caiga o pague un precio grande y, hermanos, pueda esa persona seguir en los caminos del Señor. Hermanos, ¿sabes qué, hermanos? Hay algo bien interesante, hermanos. A veces hay hermanos que ni siquiera se pueden disciplinar, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Quieren vivir como se les antoja su vida. Y vienes tú, viene el pastor, viene el hermano que dice, oye, hermano, es bien claro que te está yendo mal, te va a ir mal. Las decisiones que estás tomando son horribles. Es lógico, hasta un niño lo puede ver. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo, hermanos? Hermanos, pero el hermano o la hermana dicen, ¿sabe que a mí no me interesa su consejo? Yo voy a hacer lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahí tú y yo, Señor, en tus manos lo dejamos. Y, hermanos, el castigo, hermanos, la condenación, el resultado de esa situación o ese corazón, hermanos, hecho piedra, porque no da otro entendimiento, ¿no? Es un corazón duro. Dios se va a encargar. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hermanos, toda la restauración, toda la santidad, todo lo que un cristiano necesita viene por la humildad. Mientras no haya humildad, hermanos, no se puede hacer nada. Si nosotros queremos ser espirituales realmente, tenemos que ser humildes. Pero si realmente, hermanos, queremos ser orgullosos o soberbios, arrogantes, hermanos, nunca, hermanos. Ahora, la iglesia posiblemente no pueda disciplinar a ese hermano o a esa hermana, pero ¿sabe quién sí lo va a hacer? Hermanos, déjenme decirle, hermano, ustedes que están aquí, es más fácil, escúchenme, hermano, es más fácil que el pastor, que el diácono, que el maestro encargado, la maestra encargada, venga con la persona que está identificando el problema y le corrija con la palabra de Dios, hermano, que sea Dios, hermanos. Porque cuando Dios corrige, hermanos, Él hace las cosas perfectas. Hermanos, yo he aprendido, hermanos, prefiero que me corrija un hermano, una hermana, a que Dios me corrija, hermanos. Porque cuando, hermanos, a la piel se me enchina, hermanos, cuando Dios corrige, hermanos, Él hace perfecta su corrección. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Hay propósitos de la disciplina. Número 1, santidad. Y número 2, restauración. La decisión de volver a este hermano de nuevo a su responsabilidad en la iglesia depende de la iglesia. Hermano, cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano anda mal y se le disciplina, la iglesia es la que decide si él o ella regresa y si él o ella no regresa. No es decisión del pastor, es decisión de la iglesia, porque la iglesia es la afectada. Amén. Es otro ejemplo, hermano. Número 5, hermanos, vamos a ver la prioridad de la disciplina, hermanos. La prioridad de la disciplina. Inciso A, como testimonio, hermanos. Como testimonio. Hermanos, la disciplina se aplica para que cada hermano de la iglesia dé buen testimonio, hermanos. No es porque es que el hermano, yo estoy viendo que anda mal, voy a disciplinarlo porque anda, no, hermano. Es porque, hermanos, su testimonio está mal. Imagínense, hermanos, a un hermano que usted lo vea ganando almas, diezmando, dando misiones, ayudando a más no poder en la iglesia, y de repente, hermanos, se encuentra una señorita, un joven, y llega a su vida y empieza a desenfrenarse. Y llega el hermano desenfrenado, queriendo hacer lo mismo aquí en la iglesia como antes lo hacía. Y el pastor o el diácono le dice, ¿sabes qué, hermano? Tú no puedes servir porque andas con un inconverso. Tú no puedes servir porque andas en tal pecado. Hermanos, el testimonio es muy importante en la iglesia. Yo no voy a poner, hermanos, a predicar a alguien aquí, alguien que está tomando, alguien que se está drogando, o alguien que anda en caminos perversos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Yo tengo que
que identificar, evaluar, ver el testimonio. Ahora, nadie es perfecto, hermanos. Pero, hermanos, con el testimonio se puede ver a la persona. Yo no estoy diciendo, necesito que usted sea perfecto, la maestra, no, yo no quiero maestros perfectos. Nunca van a existir esos, hermanos. Nunca va a existir un pastor perfecto. Lo que sí va a existir es un testimonio real. Usted debe de dar testimonio, y ahí es donde viene la prioridad de la disciplina. Si usted tiene un mal testimonio, hermanos, créame, se le va a disciplinar. ¿Para qué? Para que ande bien. A veces, hermanos, yo me meto así en las redes sociales, hermanos, y ya, hermanos, estoy evitando mucho porque me estoy amargando, hermanos. Veo hermanos que suben cada suciedad. Hermanos, y se dicen ser hermanos, suben una predicación y después de la predicación suben música del mundo, después de la música del mundo suben groserías, después de las groserías suben, hermanos, una cosa horrible. Y luego ahí en las páginas de Facebook, el comentario que hacen les llega a todos sus contactos, hermanos. Eso lo aprendí por mi hermano que ahí está riéndose. Yo por eso yo no comento, hermano. Y si voy a comentar, va a ser una predicación o algo positivo, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermanos? Por testimonio, hermanos. Una vez encontré una jovencita que contestó no sé qué publicación y la vi, me pasó, dije, pero le puso con malas palabras de aquí de la iglesia, hermanos. Viera qué ganas me daba de ahora yo contestarle a la joven, hermanos. Lo único que hice, le saqué una foto al teléfono con una captura de pantalla y se la mandé, hermanos, a su WhatsApp. No le escribí nada. Le saqué una captura a lo que ella hizo, se lo mandé y no fue ni un poquito, hermanos, responsable para responderme, disculpen, no. Nada más le puso visto y ya. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es importante, hermanos, que yo entienda, hermano, que el testimonio, hermano, se ve, hermano, se ve. La disciplina ahí es donde comienza. Inciso B, ¿cuál es la prioridad, hermanos? Primeramente en el testimonio y segundo, 1 Timoteo 5:20, hermanos. 1 Timoteo 5:20, para colocar un freno, como un freno, hermanos. La prioridad de la disciplina se aplica en el testimonio para que den buen testimonio y para que coloquemos un freno a el pecado desenfrenado, ¿verdad? Como lo llamamos. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, mire lo que dice la palabra de Dios. A los que persisten ¿en qué? En pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también. Hermano, este pasaje está imponente, hermanos. Dígame si o no es un freno bíblico. Aquí no es un freno ABS, aquí no es un freno de gas, no, hermanos. Aquí es un freno divino, hermanos. O te paras, ¿verdad? Imagínense, hermanos. A mí me ha tocado, hermanos, por ejemplo, disciplinar el freno, que luego llegan hermanos pentecostales, ¿verdad? Los primos, ¿verdad? Y luego ya ve que tienen la costumbre de levantarse, pastor, es que yo pienso, no, usted piensa que se va a callar y se va a sentar, ¿verdad? Llegó un hombre bien drogado y se paró y bueno, pues ya hablaste, ahora me toca a mí. No, a ti te toca escuchar, te callas y te sientas. Así le dije, hermano. Es un freno, hermanos. ¿Para qué? Para que los demás teman. Vino ese hermano y quería hacer eso, esa hermanita, perdón, le paramos el alto y había otros que también me habían tocado venir así y sabe que nunca se pararon. Dije, no, para que me pase lo mismo que ella, menos, ¿verdad? Ahora, hermanos, siempre, hermano, la disciplina tiene esa finalidad, esa prioridad, que dé buen testimonio y como un freno. Eclesiastés capítulo 8, hermanos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, hermanos. Hermanos, la Biblia nos enseña la importancia de la disciplina. Hermanos, no es porque queremos ser malos, hermanos. Créanme, hermanos, yo batallo mucho, hermano, por la disciplina, pero siempre es importante. Yo la aplico, pero trato de ser cauteloso cómo aplicarla, dónde aplicarla, con quién aplicarla, por qué aplicarla, hermano, porque no quiero dañar el corazón de la gente, quiero ser una bendición a la gente. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, fíjese, hermanos, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer ¿qué? El mal. ¿Ya vio, hermanos? Si no aplicamos la disciplina rápida, si no aplicamos un freno así, detente,
¿Sabe qué pasa, hermanos? Esas personas están dispuestos a hacer ¿qué? El mal. Se portaron mal, nadie los frenó, y ¿sabe qué, hermanos? Es solamente una puerta abierta para abrir a más maldad. Eso está, hermano, por eso hay una prioridad de disciplinas. Inciso C, como acto de obediencia, Hebreos 12:6, hermanos. Hebreos 12:6. Como acto de obediencia también, hermanos, es una prioridad de disciplina. Hebreos 12:6. Para eso se aplica la disciplina, hermanos, como un acto de obediencia, hermanos. Si disciplinamos, hermanos, va a haber obediencia, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, Dios lo hace, ¿para qué? Para que seamos obedientes. Hermano, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que disciplinarnos, hermano? ¿Y qué? No, Señor, ahora sí. A mí se me hace tan chistoso, hermanos, luego que veo a algunos hermanos que dicen, ay, Diosito, ya déjame, ¿no tienes otro guerrero? Ay, qué tonto, hermanos. De verdad, qué tonto. Se me afigura como que ellos son los únicos que existen en todo el mundo y que Dios los está estrangulando, ¿verdad? No, hermanos. Dice la misma Biblia que todos estamos padeciendo diferentes adversidades iguales en otros lados, hermanos. No eres el único que está sufriendo. No eres el único que está siendo disciplinado por tu desobediencia. Dios disciplina por la desobediencia. Y es un acto, la disciplina, para obediencia. Por eso disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que sean obedientes. Y si no quieren ser obedientes, órale, viva desobediente. Dice la palabra de Dios, irán cada vez mal y peor. Por eso dice la palabra de Dios, el que ama, disciplina. Si yo no disciplino a mis hijos es porque los odio con todo el corazón. Inciso D, como fuente de bendición, hermanos, como fuente de bendición. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hermanos. También la disciplina es como una fuente de bendición. Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor, desde el versículo, hermanos, 9, dice, Pedro les dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron, ¿qué? Muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fíjese, hermano, versículo 11. Por eso es una bendición la disciplina. Y vino gran temor sobre toda, no algunos, toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, fue una fuente de bendición. Ya los demás estaban advertidos y decían, no, mejor me comporto, mejor hago bien las cosas. Esa es una bendición, hermanos. Versículo 14, hermano, mire. Y los que creían, ahí está la bendición, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hermano, la falta de disciplina desenfrena a la iglesia. La falta de disciplina no crea testimonio. La falta de disciplina no crea obediencia. La falta de disciplina no hay una fuente de bendición, hermanos. Por eso, hermanos, se aplica en esta prioridad la disciplina, para que la iglesia, hermanos, dice el versículo 14, crezca. Hermanos, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Hermano, déjenme decir, hermano, hay gente, hermanos, de esta iglesia, hermano, que ha actuado mal, no se le disciplinó, hermano, se fue amargado, amargada, y hermano, empezó a afectar a muchos, y en vez de aumentar la iglesia, ¿qué pasaba? Viene abajo, por la falta de disciplina, hermano. Por eso, hermano, por eso estoy enseñando esto, hermanos, porque necesitamos, hermanos, pastor, yo no vine a esa enseñanza, bueno, te la voy a pasar por la liga de YouTube, ¿verdad? No pudo Facebook, pero YouTube sí te lo voy a mandar. Por favor, ve eso, ¿verdad? Ya nadie tiene excusas, hermanos. Necesitamos ser ordenados y aplicar principios bíblicos. Y, hermanos, número 5, hermanos, número 5, y aquí terminamos, hermanos. Los problemas de la disciplina, hermanos. ¿Sabía que hay problemas, hermanos, por disciplinar? Sí, hay problemas por disciplinar. Inciso A, resistencia de parte de parientes. A veces, hermanos, en iglesias hay parientes, ¿verdad? Yo aquí tenía un primo, pero pues ya se fue. Y hermanos, a veces en las iglesias hay parientes y a veces no disciplinan al pariente porque el tío, la tía, la prima, el papá o la mamá se enoja con el otro y el otro, entonces se van todos, ¿va? Hay problemas, ¿va?
No, es que no me gusta cómo le hablas al tío, no me gusta cómo le hablas al papá o a la mamá. Hermanos, por eso también es una de las condiciones o situaciones que suceden, los problemas que suceden al disciplinar. Por ejemplo, ahí en el caso luego de la familia, poniendo el ejemplo hermano Juan, hermana Mari, si hermana Mari no está de acuerdo con la disciplina que se le da a Cris, entonces va a haber problemas entre la familia, ¿verdad que sí, hermanos? Lo mismo sucede en la iglesia. Si alguien no está de acuerdo, por ejemplo, yo tuviera aquí a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, tíos, y que yo disciplinara a alguno de ellos porque anda mal, y tal vez llega, por ejemplo, un tío, y llega mi papá, que es hermano del tío, y no están de acuerdo con eso, oye, hijo, fue muy duro, que en eso, que la Biblia es la Biblia y se acabó. Porque el pastor normalmente siempre se para en la Biblia. Entonces empiezan más problemas que ayuda, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas, hermanos, de la disciplina es los problemas familiares. Inciso B, la ausencia de espiritualidad. Génesis 6:1 nuevamente, hermanos. La ausencia de espiritualidad, hermanos. Ese es un problema muy grande, hermanos. La disciplina, a veces en las iglesias, lo que más falta es espiritualidad. La gente no ora. Hermanos, yo para disciplinar a alguien, yo oro. Y en esa oración Dios me dice, no te preocupes, ya ni le digas nada, yo arreglé con él o con ella. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Luego nos enojamos, no pastor, expúlselo. No pastor, repréndalo en el nombre de Cristo. No pastor, que pase enfrente y que pida perdón, pastor. No, hermanos, dice en mansedumbre, o sea, más tranquilo, ¿verdad? Considerándote a ti mismo. Hermano, por eso, hermanos, cuando yo disciplino tengo que pensar 2, 3, 4 o si no 10,000 veces, hermanos. Porque, hermanos, si yo lo disciplino de una mala manera al hermano o la hermana, y yo llego a caer un día, hermanos, todo lo que hacemos se paga, hermanos. Lo que sembramos, cosechamos. Por eso, hermanos, bien importante, ¿cómo te diriges, hermano, a la gente? ¿Cómo lo disciplinas a la gente? De la misma manera, hermano, se te va a aplicar a ti. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Por eso la ausencia de espiritualidad. Por eso, hermanos, tenemos que estar bien llenos de la palabra. Cuando estamos bien llenos de la palabra, por ejemplo, los padres pueden disciplinar a sus hijos de buena manera, ¿va? Si están bien carnales los padres, hermanos, si estamos bien carnales los pastores, los diáconos, hermanos, imagínense qué tipo de disciplina provocaremos. Y es cuando viene, en vez de una fuente de bendición, una fuente de maldición. Inciso C, preocupación acerca del crecimiento. Ya hablé un poquito hace rato de eso, ¿verdad? No, es que si lo disciplino, ¿qué? Ya no va a venir. Si lo disciplino, ya no va a venir. ¿Pero por qué? Hermanos, tenemos miedo, hermanos, que ya no venga la gente. Pero deberíamos de tenerle más miedo que sigan en pecado, hermanos. Amén, hermanos. Por eso es importante, hermanos, el último punto. Dice, inciso D, la incertidumbre acerca de lo que merece la disciplina, hermanos. ¿Qué es lo que, hermanos, habré disciplinado bien? ¿No le ha pasado a usted como papá o mamá, o usted como amigos, que ha tenido amigos, que usted disciplinó a alguien o lo corrigió? La disciplina es corrección. Y usted dice, y se me hace que se me pasó la mano. ¿Sí te ha pasado? Que luego le diste de más a los hijos, ¿verdad? O que luego al amigo le dijiste, la verdad es que tú te sientes guapo, guapa, y estás rete feo. Estás requete fea, ¿verdad? Y luego entre las mujeres, ¿verdad? Porque luego las mujeres se quieren aumentar su ego, ¿verdad? Hablando de que están guapas, están feillas. Y llega la amiga muy sincera y le dice, ¿sabes qué? La verdad estás bien fea. Aunque sea peínate o bañate o échate perfumito, ¿verdad? Se pasó, ¿verdad? Le dice, sí, tal vez ocupaba baño, sí ocupaba perfume, sí ocupaba que se peinara, pero no era la disciplina correcta. La incertidumbre acerca de lo que merece la disciplina. Hermano, por eso terminamos con este consejo. Ora que el Señor te permita ser uno de los creyentes que restauren al hermano que ha caído. Hermanos, hermano, escúchame, tú estás aquí, estás teniendo la enseñanza. ¿Sabes por qué tú estás aquí, hermano? ¿Sabes por qué tú estás aquí aprendiendo acerca de eso, hermano? Porque necesitamos gente que aprenda a disciplinar. Hermano, si tú un día ves una situación y sabes que merece disciplina, necesitamos
que recordar, con mansedumbre, espiritualmente, pero sobre todo orando. Si vemos un hermano o una hermana que hizo algo mal, ¿qué vamos a hacer? Pastor, el próximo domingo vamos a disciplinarla. No, hermano. Yo recuerdo al pastor Mike Denison que me enseñó una vez. Y yo llegaba con él con alguna idea y siempre el pastor me decía, deja orar un mes. Yo decía, ¿para qué quiere tanto tiempo? Y me decía, deja orar un mes y yo te respondo. Y pasaba el mes, hermano, y ya se me olvidaban las cosas. Y pasaba el mes y ya ni me acordaba. Y de repente sí me acordaba y le decía al pastor, pastor, ¿qué pensó? ¿Qué Dios te dijo a ti? Yo sigo opuesto. Vamos a hacerlo. Wow. Pero a veces cuando era mala me decía el pastor, no. Porque pasa esto. Y me sorprendía cómo me decía las cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese pastor oraba todo un mes. Por si le volvía a preguntar o si no les preguntaba. ¿Me entiende, hermano? La disciplina debe de ser así. Pase o no pase, haga o no haga, tenemos que aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. Al que ama, corrige, y al que ama, disciplina. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Bendice tu palabra. Te doy gracias porque